bendecimos en este día, este hermoso día, toda nuestra audiencia, hermanos en Cristo, amigos que nos honran con estar ahí escuchándonos en diferentes radiodifusoras, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, en Texas, en El Paso, en Wichita Falls, en las diferentes estaciones en todo México, en Guatemala, en Sudamérica, también en Venezuela y en Colombia. ¿Cómo han estado, mis queridos hermanos? Les saluda aquí la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional, en un hermoso tiempo que el Señor nos está permitiendo llegar hasta su vida, hasta su corazón. Nuestro deseo, nuestra intención, el propósito de este devocional es traer una palabra que pueda llegar hasta su corazón y hasta su necesidad. Cuando estamos preparando el material que vamos a traer a ustedes, lo hacemos bajo la guianza del Espíritu Santo, deseando que lo que usted escucha, que lo que su espíritu recibe, le pueda ayudar todos los días a cualquier situación que usted está enfrentando. Gracias por estar ahí. Comparta, por favor, si usted está conectado a través de Facebook, envíele a alguien este devocional porque sé que va a bendecir su vida. Hemos venido hablando un tema muy importante, cuando Jesús viene a tu casa. Y es que cuando Jesús llega a la casa espiritual, al corazón, a la vida, o a tu casa, entra tu familia, entra Jesús y Él empieza a reinar allí, las cosas comienzan a cambiar. Y decía yo, ¿qué haríamos si supiéramos? ¿Qué haría usted si supiera que Jesús viene a hospedarse en su casa? ¿Qué haría? Yo me imagino que arreglaría todo, que limpiaría, que pondría todas las cosas en orden. ¿Cuáles serían las preparaciones necesarias para recibir a Jesús? Y Jesús siempre andaba acompañado de sus discípulos. ¿Qué haría usted? Muchas cosas vienen a nuestra mente. Y es que a cada casa que Jesús llegaba, habían milagros, habían maravillas, prodigios, señales. Donde la presencia del Señor llegaba, ahí habían transformaciones. El Señor desea llegar a la casa de nosotros. Y hoy vamos a estar viendo cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Jesús fue a la casa de Zaqueo. ¿Cómo ve? Hemos venido viendo a las diferentes casas, la casa de Capernaum, la casa de Pedro, y hoy vamos a ver cuando llegó a la casa de Zaqueo. ¿Por qué quiere Jesús ir a tu casa, a tu vida? ¿Por qué quiere hospedarse, quedarse a vivir ahí? Vamos a decirlo así. Porque Jesús es un ser relacional. En su actividad, en su ministerio terrenal, Jesús se relacionaba con la gente. Jesús tenía amigos, tenía conocidos, tenía seguidores, tenía familia, discípulos, etc. Jesús es un ser relacional. La vida cristiana, el evangelio no es una religión, sino una relación personal con Cristo. Entonces, cuando Jesús quiere llegar a una vida, Él busca intimidad, no una amistad superficial, no conocidos de vez en cuando. No, ahí te veo, Señor, cada fin de semana, no. Es una cosa diaria, amigos, hermanos, es una cosa de cada momento. No es una relación esporádica, es una buena e íntima relación con Él. No condicional, o sea, solamente cuando lo necesitamos. Jesús quiere una relación íntima con nosotros. Y cada vez que Jesús llega a una casa o se revela a alguna persona, la persona abre su corazón, Él es el que da el primer paso. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él lo dice claramente en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Fíjese que Jesús no entra aventando la puerta, no, ni se mete por la ventana. Jesús toca a la puerta, llama a la puerta. Y Él está llamando y dice, y si alguno oye mi voz, o sea que su voz se deja oír, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué maravillosa retrato de una amistad, de un invitado, de un huésped que quiere venir a la casa.
Y hoy vamos a ver otro ejemplo de cómo las familias fueron transformadas. La persona fue transformada cuando Jesús vino a su casa. Y vamos a irnos a la casa de Zaqueo. Esta es una historia maravillosa de la gracia y de la misericordia del Señor. Dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 1 al 4, la Biblia dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante, se le adelantó a Jesús y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Qué linda historia, qué tremenda historia, con una profunda enseñanza. Y primero vamos a ver quién era Zaqueo. Vamos a conocerlo un poquito más, porque a veces todo lo que nos acordamos de Zaqueo, los que tenemos tiempo de conocer al Señor y hemos estado en la iglesia por muchos años, todo lo que nos acordamos es que era un chaparrito, ¿verdad? Pero no, Zaqueo era mucho más que un chaparrito. Número 1, él era judío recaudador de impuestos. Era un hombre que trabajaba para los romanos, pero era judío y recaudaba impuestos de su pueblo. O era un publicano que trabajaba para este gobierno romano. Su posición con el gobierno romano hacía que su gente, los demás judíos, lo despreciaran, lo miraran como un paria, un marginado, rechazado, porque no les gustaba a los judíos que él trabajara para el gobierno que los oprimía. Y luego se imagina, para recaudar impuestos. Nadie llega a ser el principal recaudador de impuestos en Jericó sin volverse insensible. Zaqueo se había vuelto insensible a las necesidades de su propia gente por trabajar para el gobierno romano recaudando los impuestos. Pero él no era un simple publicano, sino que él era jefe de los publicanos, era jefe. Imagínese. También la Biblia dice que era un hombre rico, pero también era un hombre curioso y atrevido. Era curioso y era atrevido. El gran predicador Charles Spurgeon, no sé si usted ha escuchado de él, pero el gran predicador Charles Spurgeon dijo: algunas veces nos parece que la curiosidad no es buena. A veces la gente dice que la curiosidad no es buena. Y afirmamos, alguien dice que es pecado venir a la casa de Dios motivados por la curiosidad. ¿Ha ido alguna vez usted a algún lugar por pura curiosidad? Bueno, dice el predicador Spurgeon que algunas veces parece que la curiosidad no es buena y a veces decimos que es pecado ir a la casa de Dios motivados por la curiosidad. Sin embargo, a menudo se ha comprobado que la curiosidad es uno de los mejores aliados de la gracia. ¡Oh, qué tremendo! He tenido la experiencia de gente, les cuento, que ha pasado frente al edificio de nuestra iglesia y entran y les preguntamos quién los invitó. Dice: no, paré por pura curiosidad. Me recuerdo una vez que alguien vino y tocó la puerta durante horas de oficina y dijo: quiero saber qué hay aquí, porque afuera dice Familia Betel Internacional. ¿Por qué son internacionales? Y ya le explicamos, le invitamos y resulta que esa persona se quedó. Y también a veces los que han venido por curiosidad, quizá alguien los invita y dice: bueno, mira, voy a ir por pura curiosidad, y ahí el Señor los atrapa. Entonces la curiosidad no es tan mala, puede ser una aliada de la gracia. Y qué tremendo que Zaqueo era un poquito curioso y atrevido. También tenía otra cosa: era pequeño de estatura. La Biblia dice, y ser pequeño de estatura le presentaba algunos obstáculos, y lo experimentó cuando escuchó de Jesús que venía, que había entrado a la ciudad,
y él quería verlo, pero no podía porque era mucha gente, había una multitud. Entonces eso no le permitía ver por su pequeña estatura. Pero también yo lo veo que era ingenioso y inventivo, o sea, se inventaba las cosas. No solamente era curioso, pequeño de estatura, un publicano, jefe de publicanos, uno que colectaba impuestos y trabajaba para el gobierno romano, pero Zaqueo era ingenioso, se las ingeniaba, pensaba y se movía y era inventivo, inventaba las cosas. Así que como se dio cuenta que no podía ver a Jesús, él quería verlo, él quería verlo. La Biblia dice que corrió y corrió adelante de Jesús. Les cuento que Jesús, cuando pasaba por algún lugar, no pasaba así como bala, ¿verdad? Rapidísimo, como decimos. Jesús caminaba despacio. ¿Por qué, pastora Sarita? Porque siempre estaba rodeado de muchísima gente. Entonces la multitud no lo dejaba caminar rápido. Y las calles eran angostitas, entonces caminaba despacio. Así que Zaqueo tuvo tiempo, aprovechó. Él midió que de aquí que llegue allá, Jesús, yo voy a adelantármele. Ingenioso, inventivo. Se fue corriendo y se subió a un árbol de sicómoro para ver a Jesús. Esto era para su tiempo y su posición un acto indigno, pero a él no le importó. A él no le importó. Más adelante vamos a ver por qué escogió un árbol sicómoro para subirse. Él no se subió a cualquier árbol, ¿verdad que no? Se subió a un árbol sicómoro, porque el árbol sicómoro tiene ramas altas, pero tiene ramas que llegan abajo. Es frondoso y sus ramas se extienden hacia abajo, porque si hubiera sido un árbol que sus ramas son muy altas, él no se hubiera podido subir. Sin embargo, él escogió un árbol sicómoro y dice que corrió adelante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Mire qué tremendo Zaqueo. No era solamente un chaparrito, era un chaparrito inteligente, era un chaparrito ingenioso, inventivo. ¿Alguna vez le han dicho chaparrito? A mí me han dicho muchas veces. Bendigo a todos los chaparritos. Somos ingeniosos, inventivos y curioso. Él era muy curioso. Se subió a un árbol, al árbol perfecto, porque él necesitaba en qué apoyarse desde abajo y poder escalar para subirse y ver pasar a Jesús. Este era Zaqueo. En segundo lugar, vamos a ver la necesidad que tenía él. Y esa necesidad exigió de él o exige pronta acción. En Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿a cuál lugar? Al árbol. Cuando llegó a aquel lugar, aquel momento, alzando la vista, lo vio. Jesús lo vio y le dijo, es que Zaqueo sabía que Jesús no podía pasar por ahí sin verlo. Yo creo que él estaba expuesto al público y era indigno lo que él estaba haciendo. En su posición como servidor público era indigno. Y sin embargo, ahí estaba, en aquel árbol subido, esperando que Jesús pasara. Cuando pasó por allí, alzando Jesús la vista, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Ahí está Jesús llamando, abre la puerta, Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Qué maravilloso amor de Dios, qué caballeroso nuestro Dios, qué lindo que Jesús no, ¿cómo le diré yo? No se impuso a Zaqueo, sino que le dijo, bájate y date prisa porque quiero ir a tu casa, me voy a quedar en tu casa. Qué lindo, hoy es necesario que me quede en tu casa. Esta es la expresión más bella, más animadora, más motivadora que yo he escuchado. Que alguien como el Señor quiera venir a quedarse a mi casa. La palabra hoy que Jesús dijo significa no hay tiempo que perder. Escúcheme por favor, amigo, amiga, iglesia, usted que está ahí escuchando, hoy es importante. No hay tiempo que perder.
Lo que vamos a hacer para Dios lo vamos a hacer ya, porque no tenemos tiempo que perder. La Biblia nos dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Hay muchas necesidades en este mundo y la iglesia no tiene tiempo para perder o malgastar. Hoy es importante. Significa mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Entonces Jesús le dice, date prisa porque es importante que hoy yo me quede en tu casa. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 2, el apóstol Pablo habla lo siguiente: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. El apóstol Pablo estaba recordando esta palabra que estaba escrita en el Antiguo Testamento y ahora él dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Hoy es que tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Hoy es que tenemos que hablarle a un alma de Cristo. Hoy es que tenemos que continuar predicando. No lo pospongas. Lo que vas a hacer para Dios, hazlo ya. No hay tiempo que perder. Ahora mire, Zaqueo hizo todo lo posible. Todo lo que había en su haber. Todo lo que él sabía cómo, la mejor manera, cómo podía ver a Jesús. Él se atrevió a hacerlo. Y sin embargo, fue Jesús quien lo vio a él. Zaqueo nunca le gritó a Jesús, Jesús, aquí estoy, soy Zaqueo. No, fue Jesús quien lo vio. Porque el Señor todo lo sabe. Y él sabía que había este varón allá en aquel árbol que estaba ahí para verlo. Algo había empezado en la vida de Zaqueo que quería tener un encuentro con el Señor. Jesús fue quien lo vio a él. Les recuerdo, nosotros no vimos primero al Señor, Él nos vio primero. Él nos vio en nuestra necesidad. Él nos vio en nuestra muerte espiritual. Él nos vio cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no teníamos destino, cuando no teníamos a dónde ir. Y Él nos vio y nos amó y nos levantó y nos tocó y nos transformó y nos hizo sus hijos para la gloria de su nombre. El 19:5 que ya leímos dice de Lucas, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿a cuál lugar? A ese árbol. Alzando la vista lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Date prisa, apresúrate, pronto, pronto. Mire, si el enemigo quiere hacer algo en nosotros, es que nosotros posterguemos las cosas, dejemos las cosas para mañana. Pero ¿cuánta gente se ha ido de este mundo esperando que llegue ese mañana y no hicieron lo que fueron llamados a hacer? Tu sueño, tu deseo, tu visión, la visión que el Señor te ha dado. Tienes que hacerlo ya. Date prisa, apresúrate pronto. Es necesario que se haga ya. El principio de todo esto aquí es lo siguiente. Hoy, la palabra hoy, H-O-Y, hoy, habla más que de un día o un momento señalado. Habla de una oportunidad. Esta es una oportunidad. Y no sé si esta es la primera vez que usted se conecta, la primera vez que usted está escuchando, pero está usted en el momento oportuno. Este es su hoy. Este es su momento. Habla de no posponer, no lo posponga más. Si va a amar, ame ya. Si va a perdonar, perdone ya. Si va a soltar, suelte ya. Si va a trabajar, trabaje ya. Si va a hablar, si va a predicar, hágalo ya. La necesidad exige pronta acción. ¿Cuál era la necesidad de Zaqueo? Mire lo que dice el versículo 6 y 7 de Lucas 19. Jesús le dijo, date prisa. Y la Biblia dice, entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Yo me imagino que se bajó corriendo Zaqueo y Jesús lo empezó a seguir hasta su casa y lo recibió con gozo. Cuando la gente vio o al ver esto, todos empezaron a murmurar diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Empezaron a juzgar a Jesús, no a Zaqueo.
No dijeron nada malo de Zaqueo. No dijeron qué atrevido. ¿Cómo lo va a recibir en su casa? No. Hablaron mal del Señor y dijeron, ¿cómo se atreve a ir a la casa de un hombre pecador? Cuando Jesús le dijo a Zaqueo, date prisa, él lo hizo pronto porque Zaqueo sabía recibir órdenes. Él trabajaba para el gobierno romano y ellos le daban órdenes y él las cumplía. Entonces, para Zaqueo el hecho de recibir una orden de Jesús no fue extraño. Estaba acostumbrado a recibir órdenes. Esto nos enseña algo. ¿Por qué se nos hace tan difícil recibir la orden que nos da la palabra? La orden que nos da el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Dios te ha hablado se te hace tan difícil recibir la orden del Señor? Y sin embargo, recibes órdenes de tu jefe, quizá gente que ni teme a Dios ni lo ama. Tenemos que pensar y recapacitar esto. Si vamos a obedecer y recibir órdenes, que sean de nuestro buen Dios. Entonces, él estaba acostumbrado, así que por eso se bajó deprisa. La crítica no le llegó, o sea, no lo perturbó la crítica. Él no se sintió mal. Él estaba acostumbrado a ser criticado. Mire, la posición que tenía él, Dios mío, era un recaudador de impuestos y la gente no lo quería y lo criticaba. Él estaba acostumbrado a la crítica. Entonces, él no era aceptado por su raza, no lo amaban. A él no lo amaba su raza ni lo amaban los romanos. No lo amaban. Así que con mucha razón, tenía mucha razón, porque Zaqueo era estafador, los estafaba y trabajaba para el enemigo. Zaqueo cobraba impuestos de más de su pueblo para complacer al gobierno romano. ¿Cómo ven? Entonces, con mucha razón no lo quería. ¿Sabe que nadie visitaba a Zaqueo en su casa? ¿Cómo? Ellos no querían ir a la casa de Zaqueo. No lo querían ver, porque cuando lo miraban era para pagar el impuesto. Y Zaqueo les robaba. Nadie iba a su casa. Ahí no había un grupo de vida ni una célula. Nadie tocaba la puerta de Zaqueo. Nadie lo visitaba. La Biblia no dice si tenía familia, esposa, hijos, no sé. La Biblia habla de él, porque él era importante en su casa. Posible que sí tenía, pero él era la cabeza de la casa. Él lo platicaba con su gente. Zaqueo era un hombre solitario, usado por el gobierno romano, pero rechazado por su gente, abandonado. Bueno, una vida no muy agradable vivía Zaqueo. Por eso, él, cuando Jesús le dijo, date prisa, desciende porque es menester, es necesario que yo me hospede en tu casa, él se bajó corriendo y lo recibió gozoso y no le hizo caso a la crítica. Muy bien, para concluir, mire cómo vamos a concluir. Zaqueo fue un hombre pequeño de estatura, pero con un gran problema. Con un gran problema. Y aún así, la palabra nos dice que recibió a Jesús con gozo. Él sabía que el Señor era su única esperanza. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, quiero contarles que entró mucha gente, porque la curiosidad, ¿verdad? Ellos querían ver qué iba a pasar entre Jesús y Zaqueo. Así que cuando Zaqueo vio su casa llena y a Jesús con él a la mesa y lo recibió con gozo y lo atendió y todo, algo sucedió. La sola presencia de Jesús, sin decir Jesús nada, tocó el corazón de Zaqueo. Y miren lo que dice el versículo 8 al 10 de Lucas 19. Zaqueo empezó a hablar y dijo, entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, hablando de Zaqueo, también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parece que lo que dice Zaqueo es algo que él había venido practicando, pero no. Lo que él estaba diciendo en ese momento es, Señor, como viniste a mi casa, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien,
se lo voy a devolver cuadruplicado. Nada de que, como que si en algo he defraudado. Había defraudado mucha gente. Él cometía fraude a cada rato porque cobraba impuestos de más. Entonces dijo, pero se los voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué es lo que hace que una persona se dé cuenta de su posición, de su necesidad, de su vida e inmediatamente tome medidas para rectificar lo que ha hecho? La presencia de Jesús. Es importante que Jesús venga a nuestra casa para que los que viven en nuestra casa, por ese medio de esa presencia, digan, no está bien lo que estoy haciendo. Yo voy a enmendar mi vida con la ayuda de la presencia del Señor. Tengo que hacer algo. ¿Sabe que no solo se arrepintió, no solamente recibió a Jesús con gozo, pero él devolvió lo que había robado y cuadruplicado? Por eso Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este chaparrito, dijo, también es descendiente de Abraham. Y luego, para callarle la boca a los criticones, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús viene por lo que está perdido. ¿Qué hay perdido en tu casa? Quizá un hijo. Pastora, no le diga perdido a mi hijo. Perdido quiere decir que no están gozando de la salvación en Cristo. No te estoy diciendo tu hijo es malo, tu esposo es malo o son malignos. No. Está perdido porque no ha sido hallado como la oveja que Jesús, la Biblia dice que el pastor dejó las 99 y se fue por la que se había perdido y no volvió hasta no encontrarla. Entonces, cuando Jesús viene a tu casa, sucede salvación, hay sanidad, hay restauración, hay gozo, hay paz, hay compañerismo, hay restitución. ¿Por qué? Porque Jesús es el ungido del Padre, el unigénito Hijo de Dios, que quiere venir a tu casa y a mi casa y quiere quedarse ahí. Y nos dice esta noche, bájate de ese árbol donde estás subido, donde te has trepado. Tu sicómoro puede ser cualquier excusa que tú pones, pero el Señor te dice, bájate de allí, porque yo quiero entrar a tu casa. ¿Por qué no lo invitamos en esta noche? Padre, gracias por tu palabra. Qué maravillosa es tu palabra, cuánto alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, cuánta esperanza nos da. Y aprendemos por la vida de este varón, Señor, que tú te interesas por nuestra vida, como esté en este momento. Te interesas por la familia, la vida de nuestra familia, la necesidad de nuestra familia, la salud de nuestra familia. Hoy abrimos las puertas de nuestra casa, hoy abrimos la puerta de nuestro corazón y te decimos, ven, Señor Jesús, entra a nuestra vida, toca nuestro cuerpo, toca nuestro espíritu, toca nuestra familia, toca nuestras finanzas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ven y sé ese huésped invisible. Queremos tenerte a la mesa. Queremos gozar de tu presencia cuando dormimos, cuando comemos, cuando estamos en nuestro quehacer. Queremos que tu dulce presencia esté con nosotros. Ven, Señor Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Pudiéramos hablar toda la noche, todo el día de él, pero continuamos adelante cuando Jesús viene a tu casa. Le pido que comparta con alguien esto, porque usted no sabe lo que la palabra del Señor puede hacer en la vida de una persona. Les saludo en el nombre de Jesús. Soy la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional. Deseo lo mejor de la presencia de Dios para sus vidas. Nos vemos la próxima. Amén.